Tenemos dos actividades. Primero, la meditación de la palabra del Señor. Y segundo, la celebración de la cena del Señor, o la Santa Cena, como decimos los creyentes. Pero vamos a comenzar meditando la palabra de Dios en el pasaje de Lucas, capítulo 1. Como sabemos, nuestro calendario celebra el nacimiento del Señor Jesucristo al final del año. Ya sabemos que el 24 o el 25 celebramos la Natividad del Señor. Y luego, una semana después, celebramos la venida de un nuevo año. Así que este pasaje que vamos a leer, o los pasajes que leeremos, tienen que ver con el ambiente del nacimiento de nuestro Salvador, de nuestro Señor. Pero yo quiero, estimados, darle un enfoque a estos pasajes en cuanto a la gracia de Dios. El tema se titula "No hay límite al poder de Dios", porque aquí en estos pasajes está presente el poder de Dios, pero ese poder de Dios está reflejando la gracia de Dios. Y cuando oímos la palabra gracia, ya entendemos que gracia es el intento de Dios, la obra de Dios, tratando de alcanzar a todo pecador, a toda persona. Y yo quiero que los amigos que nos honran con su presencia mediten, piensen en cuánto hace Dios para hacer posible la salvación de un pecador. Que usted, amigo, considere el intento, vamos a decir, el esfuerzo de Dios a su favor. Y los creyentes, que estos pasajes nos ayuden a ser agradecidos o que provoquen en nosotros un sentimiento de gratitud al Señor. Porque a veces, hermanos, hermanas, nos enfocamos en los problemas que tenemos. Ustedes tienen problemas, yo también tengo problemas, todos tenemos problemas. Y yo quiero decirle que no nos enfoquemos en los problemas, enfoquémonos en el poder de Dios, que puede darle solución a los problemas, porque Dios no tiene límite a su poder. Pero que también consideremos lo que tenemos, que seamos agradecidos por lo que tenemos. No nos enfoquemos en lo que no tenemos, enfoquémonos en lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? La gracia de Dios expresada de muchas maneras. Y en este pasaje en particular, de Lucas capítulo 1, verso 26, y le voy a ponerse de pie, por favor. Y no se aflija si el sermón es largo. Ahí los hermanos esperan con cóctel de frutas para que disfrute después del culto. Aquí nos alimentamos espiritualmente y también nos alimentamos materialmente. Bueno, dice la palabra del Señor: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada o casada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres.
Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban Esther. Y oiga, considere, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. Pueden sentarse, hermanas y hermanos. Entonces, dije que este pasaje, como otros, nos habla de la gracia de Dios. Y como el ángel le dijo a María, ahí en ese versículo 30, has hallado gracia delante de Dios. El nacimiento del Señor Jesucristo es el clímax de la gracia de Dios. El nombre, o uno de los nombres del niño, es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En torno al nacimiento del Hijo de Dios suceden acontecimientos que nos enseñan sobre la gracia divina, pero también sobre el poder de Dios. Vamos a decir, hermanos, en primer lugar, referente al poder de Dios y referente a la gracia de Dios. Primero digamos que Dios tiene el control. En primer lugar vamos a comenzar con lo menos y terminando con lo más. Tiene control de nuestros cuerpos. ¿Está usted enfermo? ¿Está usted padeciendo de alguna situación en cuanto a la salud? Yo quiero animarlo. Yo quiero animar a la hermana a que ponga su confianza en el Señor, porque no hay límite al poder de Dios. Por ejemplo, cuando en este pasaje dice que le dijo María al ángel, en el versículo 34, cuando el ángel le dijo que ella daría a luz un hijo, y él le pregunta en ese verso 34, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le
y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. También le dice en el versículo 36 que una señora llamada Elizabeth, que ya está en su estado de vejez, dice que también ella ha concebido y que para el tiempo en que el ángel le habla a María, Elizabeth ya tiene el 6º mes de embarazo. Ustedes han oído de los nacimientos in vitro. La ciencia hoy hace posible que un niño nazca fuera del vientre de su mamá, en una máquina. Pero los científicos necesitan la célula masculina. Pero los científicos necesitan la célula femenina. Y a partir de la unión de esas dos células con las máquinas que ellos han inventado, es posible que se desarrolle un niño ahí, en ese aparato. Pero en el caso de María, ahí solamente Dios podía hacer eso. Porque no hubo necesidad del esperma, no hubo necesidad de la presencia masculina en ese ser, porque la Biblia enseña claramente que el poder de Dios hizo posible que en el vientre de la Virgen se desarrollara el santo ser, cuyo nombre es Jesús, dice la Biblia, y que Jesús significa Dios es mi Salvador. De manera que el niño que se engendró en el vientre de la Virgen es un niño inmaculado, sin la presencia del pecado. Así que estamos en el punto en que Dios tiene control de nuestros cuerpos, porque hizo posible que María concibiera sin la participación del varón, e hizo posible que una anciana llamada Elizabeth también concibiera. El nacimiento virginal de Cristo es la máxima expresión de la gracia de Dios. Estimados amigos, ¿cuánto hace Dios por su salvación? Yo quiero decirle, ningún hombre merece la salvación. Quizá usted diga, hay hombres buenos, hay hombres que hacen buenas obras, pero la Biblia enseña que la salvación no es por buenas obras. La Biblia enseña que la salvación es un regalo de Dios y que ningún hombre merece la salvación. Por eso dice Pablo, somos salvos por la gracia de nuestro Dios. Ahora, observemos las palabras, hermanos, del ángel que le habló a María. Versículo 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ustedes saben, hermanos, que en base a estas palabras que yo estoy leyendo, en esto requiere alguna atención. En base a estas palabras que yo estoy leyendo, los teólogos no evangélicos, no protestantes, han hecho todo un andamiaje teológico en base a estas palabras que el ángel le dijo a María: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Estoy diciendo, se ha armado un andamiaje teológico a grado tal que a María la han convertido en la reina del cielo. La han convertido en corredentora, es decir, que ella también puede salvar igual que Jesús. Pero yo quiero decirle que eso es pura fantasía, que esas son teorías de Satanás.
observe usted, cuando el ángel le dice a ella, en el versículo 28, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Por supuesto que fueran palabras lindas las que el ángel dijo, pero observemos el contexto. Ella no consideró las palabras como una alabanza, porque el versículo 29 dice, mas ella, observa el 29, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? ¿Cuál es el significado de la palabra se turbó? De ese verbo se turbó. En otras versiones no aparece la palabra se turbó. Hay versiones que dicen se sorprendió. Hay otras versiones que dicen se afligió. En esta dice se turbó. En otra dice se sorprendió. En otra dice se afligió. Y observe las palabras del ángel en el versículo 30. Entonces el ángel le dijo, María, ¿qué más hay después de María? No temas, no tengas temor. ¿Por qué el ángel en el versículo 30 dice, no tengas temor? ¿Y por qué razón en el versículo 29 dice que ella se turbó? ¿Sabe por qué? Porque exactamente las mismas palabras que el ángel le dijo a María son las palabras que en el Antiguo Testamento se le dijeron a una mujer llamada Jael, según Jueces 5:24. Por favor, busque el pasaje. En el libro de Jueces, capítulo 5, y versículo 24. Las mismas palabras que el ángel le dijo a María, alguien se las dijo a Jael, porque dice Jueces 5:24, bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Eberseneo, sobre las mujeres, bendita sea en la tienda. Entonces, piensa usted en las palabras que se le dijeron a otra mujer llamada Jael, bendita sea entre las mujeres Jael. ¿Y por qué se le llama a Jael bendita entre las mujeres? Porque vea usted lo que dice el capítulo 4 siempre de Jueces y versículo 17. Estamos estudiando la Biblia, hermanos. Estamos pensando, meditando con lógica lo que la palabra de Dios enseña. Capítulo 4 y versículo 17. Y Sísara, un enemigo malvado del pueblo de Israel, que odiaba a Israel, y Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eberseneo, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eberseneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntara diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra
pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, a él salió a recibirlo y le dijo: ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. A esa mujer le dice el autor sagrado: bendita entre las mujeres. Las mismas palabras que se le dicen a Israel se le dicen a María. Lo que yo intento, hermanos, es poner el texto en su propia perspectiva. Es que el pasaje de la Biblia no está engrandeciendo a María, está engrandeciendo a Jesucristo, porque Jesucristo es el que salva, porque solamente hay un Salvador. Bendita sea María, porque fue escogida por Dios y porque fue el vaso que Dios utilizó para que naciera el santo ser. Pero no más de ahí. La salvación depende del santo ser que nació en ese vientre, es decir, de nuestro Señor Jesucristo. Ahora también veamos la actitud de esta mujer. Porque María con su fe respondió a la gracia de Dios. Versículo 38 del pasaje que estamos estudiando. Entonces María dijo, ¿qué dijo María? He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. María es modelo para los creyentes. María no es la reina del cielo. María no es redentora o corredentora, como se le dice. Pero María es modelo para los creyentes, hermanos. Porque María respondió a la gracia de Dios. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No debiéramos los creyentes ser como María, decirle siempre al Señor, Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Ella es modelo para los creyentes en cuanto a responder con fe a la gracia de nuestro Dios. Así que Dios tiene control de los cuerpos, del cuerpo humano. En segundo lugar, hermanos, el pasaje en torno al nacimiento de Cristo nos enseña que nuestro Dios tiene control sobre la historia. Nuestro Dios tiene control sobre la historia. Capítulo 2, siempre de Lucas. Capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios enseña que José y María, que ya estaban desposados, vivían en Nazaret. La profecía de Miqueas decía que el Mesías iba a nacer en Belén. Los dos cónyuges vivían en Nazaret, por el mar de Galilea. La profecía decía que el Mesías nacería en Belén, cerca de Jerusalén. ¿Cómo se cumple la profecía? Mire lo que hace Dios. De repente al César
el emperador romano, se le ocurre recoger más fondos para sostener su reino, su imperio. Y entonces, por razones de impuestos, hace un censo. Y en esa ley que da el César, ocurre que José y María, viviendo en Nazaret, a consecuencia de la ley de ese censo romano, tienen que moverse. Cuando ella está para dar a luz, y van a Belén, y nace el niño en Belén, como decía la profecía del profeta Miqueas. Vea usted cómo los hombres malvados, injustos, soberbios, incrédulos, aún en su maldad, cumplen con los planes de nuestro Dios. Dios controla la historia. Ahora, ¿qué implicaciones tiene eso? Miren, hermanos, maduremos aún en cosas políticas, maduremos. Seamos sabios, no seamos como los tontos y las tontas que se hacen enemigos y se pelean por razones políticas. Quien esté en el gobierno, sea que a usted le agrade o que no le agrade, este gobierno y el de cualquier gobierno de este mundo está bajo la soberanía de Dios. Dios tiene el control de la historia y nada se va a hacer sin la intervención, sin que lo permita nuestro Dios. El pasaje aquí enseña que el decreto de César se ajustó, sincronizó con el plan profético de nuestro Dios. Jesús es el Señor de la historia. Cualquier cosa que ocurra en este mundo, cualquier cosa que ocurra en nuestra sociedad, la Biblia enseña que todo está bajo el control de nuestro Dios. Nada escapa al control de nuestro Dios. Así que Dios controla nuestros cuerpos, Dios controla la historia, pero el pasaje enseña que Dios controla el mundo angelical. El mundo angelical está bajo el control de nuestro Dios. Ya sean los ángeles que sirven a Dios, ya sean los demonios que sirven al diablo, pero todo está bajo el control de nuestro Dios. En el pasaje que leímos, observen ustedes el 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel, aquí dice claramente, fue enviado por Dios. El ángel estaba al servicio de nuestro Dios. Siempre en Lucas, en el capítulo 2 y el versículo 8, dice la palabra, Lucas 2:8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Aquí no habla de salvadora, aquí no habla de salvadores, habla solamente de un Salvador, y ese Salvador es Cristo el Señor. Luego baja la mirada hasta el 13, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El mundo angelical está al servicio de nuestro Dios. Pero vamos a una implicación, que también es aplicación. A mí, quizás usted está pensando, ¿y qué tiene que ver conmigo eso? Eso de que los ángeles están al servicio de Dios, ¿qué tiene que ver conmigo? Preste atención, porque estos ángeles que están al servicio de Dios también están al servicio suyo. ¿Será verdad eso? Dice usted. Bueno, es asunto de fe. Depende de usted si cree o no cree el testimonio de la palabra de Dios. Porque
libro de Hebreos, capítulo 1, leemos las siguientes palabras. Libro de Hebreos, capítulo 1, y los versículos 13 y 14. Dice la Biblia: pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y pregunta el autor sagrado sobre los ángeles: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio? ¿Servicio de quién? Mira lo que dice: a favor de los que serán herederos de la salvación. Es asunto de fe. Hay ángeles alrededor del pueblo de Dios. Una vez un profeta le dijo a Dios: Señor, haz que este mi siervo que está con miedo, que se está muriendo de terror, hazle ver que no estamos solos. Y la palabra de Dios dice que el hombre, Dios le abrió los ojos al hombre, y eran multitudes de carros, de ángeles que rodeaban al pueblo de Dios. Los ángeles de Dios están al servicio de los que han de heredar la salvación. Pero otro pasaje más, y con eso terminamos el punto. En el libro de los Hechos, capítulo 14, capítulo 12, libro de los Hechos, capítulo 12, se nos habla cuando el apóstol Pedro fue liberado de la cárcel. Y entonces Pedro, al salir de la cárcel, fue a la casa donde estaban reunidos los hermanos orando y tocó la puerta para decirles que ya estaba libre. Y una muchacha fue a abrir la puerta, vio al apóstol Pedro ahí en la calle, y de la emoción corrió a decirle a los que estaban orando que Pedro estaba ahí libre, que ya había salido de la cárcel. ¿Y qué le dijeron ellos a la muchacha que les dijo que Pedro ya estaba libre? Mire, está loca, le dijeron. Está loca. Pero ella aseguraba que así era, que Pedro estaba ahí. Los hermanos líderes de la iglesia, ¿qué le dijeron a la mujer? Ahí dice: entonces ellos decían, observe, es su ángel. De ahí viene la doctrina del ángel de la guardia. De ahí viene la enseñanza de que ángeles cuidan al pueblo de Dios. Hay muchas historias. Por ejemplo, yo recuerdo la historia de un hermano que en la guerra, un hombre malvado le dijo: yo te voy a matar. Y cuando jaló el gatillo de la pistola, se chasqueó. Yo no sé cuál es la palabra correcta, pero la cosa es que no salió la bala. Alguien que no conoce a Dios pudo decir: tuve suerte. La gente se dice: es que tuve suerte. No, señores, no hay tal de suerte. Son los ángeles de Dios que protegen al pueblo del Señor. Aprenda a confiar en Dios, porque Dios sabe proteger a los que confían en Él. Entonces Dios controla los cuerpos, Dios controla el mundo angelical, Dios controla la historia, pero finalmente Dios controla el cosmos para favor de los creyentes, para favor del pueblo de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 2, y los versículos del 1 al 7, dice la palabra de Dios: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo eso, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá,
no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ahí está el relato, sencillo, pero no es tan sencillo como fue que ocurrió. A nosotros nos parece sencillo. Hasta hemos visto en las figuras la estrellita que se mira allá y los hombres en los camellos que van siguiendo la estrellita. Pero un momento, la cosa no es tan sencilla así. Debe explicar. Los astrónomos nos dicen que el firmamento, que es infinito, hermanos, hay millones de galaxias. La galaxia nuestra es de las más pequeñas, la Vía Láctea, como le llamamos, pero hay millones de galaxias en este universo. Y lo sorprendente es que todos los cuerpos celestes están sincronizados de una manera perfecta. El reloj Omega tiene la propaganda de que cuando los astronautas van allá al espacio, el reloj que llevan los astronautas es el reloj Omega, porque es de los relojes más precisos que hay que el hombre ha podido hacer. Pero el reloj Omega no es de comparar con la sincronización del universo de nuestro Dios. No es de comparar. Tan perfecto es lo que Dios ha diseñado con el cosmos, que por ejemplo el cometa Halley, según los astrónomos, volverá a pasar por nuestra Vía Láctea. Ya los astrónomos saben en qué fecha, a qué hora va a aparecer, porque ellos se dan cuenta que el cosmos está sincronizado de manera perfecta. No es casualidad, no es accidental, es la mente creadora de nuestro Dios. Ahora, ¿qué hizo Dios? Yo no soy astrónomo, ni aunque fuera le podría explicar. Pero ¿qué hizo Dios? Para que entre ese firmamento, una estrella, un cometa, lo que haya sido, un sol, lo que haya sido, se les presentó a los famosos Reyes Magos, como decimos aquí, ¿verdad? Para indicarles, para señalarles a dónde tenían que ir para encontrarse con el que los iba a salvar. ¿Por qué decimos todo esto? Al principio hablamos de la gracia de Dios. Esta es la gracia de Dios. ¿Cuánto hace Dios? Dios mueve el mundo angelical. Dios mueve la historia. Dios trata con los cuerpos. Dios trata con el cosmos. ¿Para qué? Para que el hombre malvado, pecador, rebelde, tenga la oportunidad de ser salvo por la pura gracia de nuestro Dios. Por eso insistimos en María, que habló ella y le dijo a Dios: he aquí la sierva del Señor, he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Ella es modelo para los hombres y mujeres, para que respondamos con fe a la gracia de Dios. Nadie podrá decir en el día en que los hombres se presenten delante de Dios: yo no tuve la oportunidad, yo no sabía. ¿Cómo no? Usted sabe todo lo que Dios ha hecho para que la salvación llegue hasta su corazón. ¿Qué es lo que le pide Dios? ¿Qué demanda le hace Dios? Dios no le pide dinero, no le pide sacrificio, solo le pide que haga lo que hizo María. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. ¿Tomará usted esta mañana la decisión de decirle al Señor, igual que María: Señor, aquí está mi vida, quiero entregártela, haz conmigo conforme a tu palabra?
Hay alguien que desea entregarle su vida al Señor. Hay alguien que con fe responde a la gracia de nuestro Dios. Si alguien desea entregarle su vida a Cristo, yo le pido que se ponga de pie en señal de que recibe al Señor, a Cristo su Salvador. Habrá alguien en esta mañana que desea entregarle su vida a Cristo. Si es el deseo de su corazón, le suplico que se ponga de pie en señal de que recibe al Señor. O habrá una persona que ya conoce de las cosas de Dios y esta mañana quiere reconciliarse con el Señor, quiere hacer voto de entrega al Señor, de comenzar otra vez a servir al Señor. Si alguien desea reconciliarse con el Señor, le suplicamos que se ponga de pie en señal de que esta mañana, de que este día, que Dios la bendiga, hermanita, que este día usted desea reconciliarse con el Señor. Dios te bendiga. Dios le bendiga. Habrá alguien más que desea reconciliarse con el Señor, que desea hacer votos de entrega al Señor. Le invitamos en el nombre de Cristo. La Biblia dice, que Dios le bendiga, la Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Responde igual que María: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. No queremos que termine el culto. Habrá otra persona más que desea reconciliarse con el Señor. Le invitamos en el nombre de Cristo. Quizá un niño, quizá un joven, quizá una persona adulta. La Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis el corazón. Por última vez, habrá otra persona que desea hacer votos de entrega al Señor, que desea renovar votos con el Señor. Le invitamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos diáconos, vamos a orar por las hermanitas, por los hermanitos, y luego con esta oración, le ruego ponerse de pie, hermano, por favor. Luego, con la oración nos sentamos porque vamos a ofrecer los elementos de la cena del Señor. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque siempre hay personas sensibles a la voz del Espíritu, al testimonio de tu palabra, que responden con fe, como lo hizo María al decirle al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Bendice a mis hermanas y a mis hermanos. Ayúdale, Señor, en su vida cristiana. Y te pedimos, Señor, que bendigas el momento de la celebración de la cena del Señor. Que todos podamos participar y ponernos a cuentas contigo y hacer las cosas en orden como tú lo ordenas. En Cristo Jesús, Señor nuestro, lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Que el Señor les bendiga.